Minutos, hacemos mesa central, comenzamos la semana, aunque no se note, hay gente para la que los días son todos iguales. Y estamos empezando la revisión de lo más importante de las últimas jornadas, en este caso, ya conectados por Instagram Live con Angélica Bulnes, hacemos la transmisión en paralelo por Tele 13 Radio y por Instagram Live, ahí estoy tratando para que aparezca en la red social. Mientras tanto, te saludo por acá por Tele 13 Radio, por el FM. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Iván. Vaya fin de semana que tuvimos. Yo cuando te Tal dejé el cual. viernes no pensé que iban a pasar tantas cosas en Las las cosas no siguientes tenían por qué ser 48 horas. así. Claro, así Ahora, que no, hay, por no lo nos que faltó dicen, emoción. por lo que dice Enrique París hoy, en el Mercurio y en la Tercera, el nuevo ministro de Salud, el viernes se estaba cuajando todo Ya y nosotros estaba no lo cocinado. sabíamos. Sí, Estaba contó cocinado. que el... Bueno, ya vamos a hablar de la Vamos a hablar de entrevista. eso. Vamos a hablar de la entrevista. Bueno, ¿Por dónde partimos un, a revisar lo más importante? por un nuevo récord anotó el balance de la pandemia en Chile, que reveló 6.938 nuevos contagios, lo que da un total de 174.293 desde que empezó la crisis, y se informaron 222 nuevas muertes. Pero la verdad es que el reporte diario ayer no llamó la atención por eso, sino que porque debutó el nuevo ministro de Salud, Enrique París, y además debutó como con un nuevo formato. Hasta Sí, visualmente era distinto. Estaban era como sentados Noche de en vez de Gigantes. parados. ¿Mm? Era como Noche Noche de gigante. Gigantes. Tal cual, tal cual. Era como un panel como de medios, digamos. Sí, sí. Y estaba, además de con los dos subsecretarios, también estaba el jefe de epidemiología del MinSal, Rafael Arauz, y el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Tomás Rigueira. Y bueno, la idea de la autoridad es precisamente que esto continúe, o sea, que vayan apareciendo nuevas caras de la sociedad civil, de tal modo de ir involucrando a más sectores y de acoger los llamados y aportes que puede hacer la sociedad civil en estos reportes, y que Cualquier día aumente, apareces tú hablándole al país. o tú, ponte tú. No, no, Podríamos ir ya un día dije. juntos, ya que no nos vemos hace tanto tiempo. Por lo menos podríamos estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Claro, hace 3 meses que no. Bueno, entonces la idea es ir aumentando, quién sabe, podemos aparecer hasta nosotros y Podemos hacer lo más aumentar importante. la Podemos hacer una versión de lo más importante para en de los cadena nacional. reportes. Yo creo que se Claro. lo, se lo merece esta No, yo, sección. yo tengo sospecha de que en cualquier minuto aparece la Andrea Vial, después de sus reportes del jueves y el viernes, donde adelantó todo lo que estaba ocurriendo con las muertes y los informes que hacía el DEIS. Yo creo que en Sí, po. cualquier minuto la llaman. Es Así verdad, que es verdad. estaré atenta a eso. Bueno, Vamos. y por primera vez en un gesto como de aumentar el detalle de las cifras y la transparencia, se entregaron las muertes por comunas. Eso no se Mm, hacía antes y muestra que 29 de las 30 comunas con más muertos en toda la pandemia son de la región metropolitana. La Florida, Puente Alto, Maipú, Independencia, Recoleta, Santiago, Las Condes y Peñalolén encabezan esta lista y chuta. acumulan un tercio de las muertes, cuenta hoy el Mercurio. Es bien increíble Tremendo. que ocho Sí, bien comunas increíble. tengan el tercio de las muertes. Y además agregó Rafael Arao, que es el jefe de epidemiología del MinSal, como te decía, que van a agregar las muertes probables en los reportes del MinSal, que fue lo que de alguna manera provocó toda la crisis que tuvimos durante el fin de semana. Y dijo, durante la semana les vamos a ir contando la forma y la temporalidad en que esto va a ocurrir. El ministro en la tercera le da una entrevista a Gabriela Sandoval y ahí explicó que la situación actual, dice Enrique Párez, es muy compleja. Más del 40% de los exámenes que se toman están saliendo positivos y para lograr controlar la enfermedad, lo ideal es que eso sea el 5% que salga positivo. O sea, mira el salto, la brecha que tenemos. Es harto, po. Fue Harto cualquier todavía. cantidad. O sea, requiere que se produzca una baja en el nivel de contagio. Y ahora entonces viene lo peor, dice el ministro, en las 2 semanas que vienen. Y así que por de pronto sí que me dejó inmediatamente claro que la cuarentena sigue las próximas 2 semanas. O sea, todo junio en cuarentena. Todo Dijo, los junio por lo primeros menos. 15 días, los primeros 15 días de julio creo que vamos a mantener cifras altas. Creo que recién en agosto vamos a ver recompensados los esfuerzos de la cuarentena si la gente la cumple. Y entonces, por eso además explico que o sea, pensar en volver a clase antes de agosto y probablemente antes de las 2 primeras semanas de agosto es ilusorio, que eso no va a ocurrir.
Y también adelantó cambios en el manejo de la pandemia, dijo que le va a dar más atribuciones, un rol más activo a los consultorios, como primera contención de los pacientes, van a poder dar licencias médicas por COVID, una serie de cosas. ¿Qué más de la entrevista? ¿Qué más te llamó la atención de la Ah, entrevista? Que no, es que a era... mí me llamó la Sí, atención lo que bueno, pero déjame decirte que Seba Carrasco, que siempre se une a esta transmisión de Instagram, está de cumpleaños. Así que mínimo un feliz, saludo de Ibañez Gil y se le feliz mandamos saludos, cumpleaños. por Hemos estado supuesto. llenos de cumpleaños estos días. Sí, y espérate que hay una persona que se me olvidó el nombre, que dice que el rapaz completo debería estar en el informe del ministro. Sí, pero yo creo que la Andrea Vial es la que tiene más carteles en el Ella debería ser tema. la, sí. Lorena Sí, es Guardia, nuestra ese rapaz experta, completo en la conferencia de París. Ella debería ser nuestra experta, de todas nuestra maneras. experta, sí. Hay una persona que se queja porque nos estamos riendo cuando deberíamos estar de luto, que bueno, me parece un punto de vista, y hay otra Bueno, gente que valora mucho que tengamos sentido del humor en estas circunstancias. Así están las cosas, así están las cosas te cuento más. en este chat de Instagram. Pero A lo ver. que te quería decir es que a Ah, mí me llamó la atención lo cagüinero de Enrique París, porque en el Mercurio dice que el presidente lo llamó el viernes al mediodía, y que él empezó a hablar porque es más o menos habitual que lo llame, y que de repente el presidente le dijo, oiga, no lo llamo por eso. Y le dice que le ofrece la cartera de salud. Y que él le pregunta, Mañalich, ¿qué piensa de esto? Y dice, él está de acuerdo y que Mañalich lo habría sugerido. Eso dice Enrique París. claro. Y que le dice que el cambio va a ser el lunes. Claro, se supone que iba a ser hoy día, claro. ¿Ya? Después, esperaban con la firma del acuerdo, iniciar así una nueva etapa, me imagino. Apostando que se firmara el acuerdo. Ah, apostando a eso, claro, Yo creo. claro, claro, podría haber sido. Y que se fue a acostar, se durmió el viernes de la noche y que el sábado en la mañana lo llamaron tempranito porque estuviera al mediodía en la moneda. Eso Oye, pero básicamente. se habló mucho de que una de las señales que se daba con este cambio de gabinete es que se respaldaba al ministro Mañalich. Esa fue una de las, al no Claro, sacarlo, digamos. exacto. Y ahora empezamos a saber que todo, o la versión que quieran contarnos es que todo, es que el cambio de gabinete no se produjo después de que se supo de que estaban reportando más muertes a la OMS que las que estaban reportando en el país, como contó CIPER, sino que se estaba preparando desde hace varios días y que el ministro estaba muy desgastado. Me quedo yo con dudas ahí, fíjate. ¿Cuál es la Mm. versión, la verdadera versión? Sí, es difícil saberlo. Bueno, nunca lo vamos a saber. No, a lo mejor no O, sé, ¿verdad? o por O ahora, quizás. por ahora no lo vamos a Por saber ahora no lo vamos a probablemente. hacer. Ya, Pero otra bueno, cosa. eso. ¿Qué más? Valparaíso y Viña del Mar pasaron su primer fin de semana de cuarentena y contra todos los pronósticos, pareciera que la población respetó mucho o bastante las medidas sanitarias y hay expectación a lo que pueda ocurrir hoy, que es el primer día laboral que les toca con cuarentena. Y aquí en Santiago impresionaron mucho unas fotos, por ejemplo, que publicó la revista El Sábado o la ex revista El Sábado, en que aparecía La Vega, por ejemplo, ¿tú no las viste? El sábado, una foto que aparecía. No lo vi, no lo vi. Ya, No. llamaron mucho la atención porque la verdad es que serían unas fotos que tomaron desde arriba, que estaba lleno, lleno de autos, lleno, o sea, que estaba bien aglomerado y había harta gente. Y entonces eso explica que los permisos se estén volviendo más restrictivos. Hoy debuta este nuevo permiso único que permitirá que los trabajadores que cumplen con funciones esenciales, incluidos los medios, cumplan sus labores, pero ya con un permiso que no es tan fácil como mostrar la credencial de que tú estás trabajando, sino que se están poniendo más duros con eso. Además que ayer tú mismo en Mesa Central alcanzaste a contar a una persona que la pillaron, creo que fue en la Plaza Italia, contagiado y que por cuarta vez la pillaban circulando por la calle. Quinta vez. Quinta. Mira Increíble. yo ahí, Tú tratando de bajarle el cuando era perfil. claro, ayudándolo. Iba en No, la micro, reincidencia. Y sí, afortunadamente iba solo en la iba micro, solo aunque en en la micro, realidad. pero igual. No, Ya, pero insólito. eso sí, yo creo que ahí No, hay algún, insólito. algún tipo de problema. Sí, eso no puede ser, no es una conducta normal, digamos. Exactamente, sí. Bueno, pero después te voy a comentar, para la encuesta la mayoría de la gente tiene la sensación, o ha calado el mensaje de que buena parte en el fondo las cuarentenas
no están siendo respetadas por la gente. La mayoría de la gente tiene la básicamente. impresión de que eso ocurrió. Y lo último que te cuento con respecto a estos temas. La ¿Ya? tercera cuenta hoy que el estado de catástrofe va a ser prolongado por el presidente Piñera por un plazo de 90 días. ¿Te acuerdas que se discutía durante la semana si iba a ser 60, 90 días? Bueno, se van a Exacto, alargar sí. de una sola vez para tratar de no entrar en el mismo dilema en 2 meses más. Se alargue por 90 días y fuentes del interior de la moneda confirman que los decretos ya están redactados. Esto se lo confirman a la tercera y solo A falta la la tercera, firma sí. del presidente para hacerlo oficial, y esto tiene que ocurrir probablemente hoy día porque mañana se vence el plazo. Ya Esto, mañana. sí, esto es importante porque se empezó el 18 de marzo. Es importante porque también te da señales de cómo está viendo el gobierno la duración de todo esto. Sí, Exacto, eso exacto. también es lo que importa. Bueno, de hecho, en el acuerdo económico también está esa prevención. El ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, está diseñado con los 100.000 pesos por persona para finales de junio y finales de julio y con una baja de un 80, a un 80%, 80.000 pesos en agosto. Pero Claro. está súper previsto que si la situación sanitaria continúa como está, se mantiene parejo en 100 por el mes de agosto también. Claro, o sea, ¿Se entiende? deja abierta la posibilidad bueno, da gracias a que sea flexible parte de este acuerdo. Oye, lo último que te voy a comentar, porque fue bien increíble este fin de semana tras la salida del ministro Mañalich, como la salida se convirtió como en una batalla de distintos segmentos. Todo esto como simbolizado en la columna de Christian Barkin, por un lado, que le agradecía al ministro Ah, la salida de Mañalich. Mañalich. La Sí, sí, salida de sí. Mañalich se convirtió como en una batalla ideológica, digamos. Entonces, entre la columna de Barkin, de Christian Barkin en el Mercurio, que le agradecía y le agradecía su valentía, gente que quería salir a aplaudirlo, no sé si finalmente salieron a aplaudirlo o no, pero además también se armaron unos como una web para firmar, para agradecer. Y por otro lado, Sí, encarnada por otra parte en la columna de Daniel Matamala ayer en la tercera, en que fustigaba el manejo que había tenido el ministro de Salud en la crisis. mm. ¿Viste? Sí, esos eran los dos movimientos. Y está muy presente, está también en las cartas del diario, lo dijo Iván Moreira, el senador, el mismo sábado. Está muy presente esta idea en la derecha más dura, que está indignada, incluso con el Sí, gobierno y con el se presidente por la tienen salida de que... Mañalich, que aquí había habido una presión indebida a la oposición para sacarle una especie de chantaje para firmar el acuerdo. Yo se lo pregunté ayer a Ignacio Briones Mm, directamente. Ignacio Briones lo desmintió tajantemente, dijo que jamás estuvo eso en la mesa de manera explícita y según él de manera implícita también, digamos, que durante la negociación que ellos estaban teniendo el sábado ellos se enteraron que esto había pasado y nunca fue tema, claro, digamos. como que se Eso es lo que enteraron dice por el la ministro Briones. prensa. Eso sí, sí, vi ayer que lo Exactamente, decía. sí, Bueno, sí. hablemos un poco del acuerdo. Pues el presidente Piñera ayer hizo una cadena nacional a las 9:30 de la noche en la que agradeció el acuerdo político, que fue lo otro que pasó este fin de semana, y que se alcanzó el sábado en la noche y que incluye un marco fiscal a 24 meses para poder tomar medidas orientadas a la protección social de las personas en medio de la pandemia, o sea, para actuar ahora, y herramientas para la reactivación económica. El acuerdo avanzó luego de que el gobierno accediera a aumentar el ingreso familiar de emergencia, el IFE, hasta 100.000 pesos por persona, y además de ceder una mayor cobertura de aumentar. Y también la concesión también se dio a cambio de que, bueno, de que la oposición aceptara una serie de medidas de reactivación, Mm. medidas a las cuales se va a destinar la mitad de este fondo de 12.000 millones. En cuanto al ingreso familiar de emergencia, ayer en mesa central el ministro Briones explicó que no son 100.000 pesos que van como a todo evento al bolsillo de las personas, sino que son un complemento también a otros ingresos y ayuda que pueden estar recibiendo las personas y que de ese modo permite ampliarlo a otros sectores. Claro, si tu ingreso es cero, recibes 100, Recién, 100.000, digamos. exacto. Pero si Pero tu si por ingreso es otra vía, 50, recibes otros 50, digamos. exactamente. Y entonces eso la gracia es que permite llegar a más sectores. Exactamente, claro. Y permite además Oye, ampliar la cobertura. Él dijo que incluso las personas jubiladas, por ejemplo, claro, pueden tener un complemento. te quiero decir algo, me rogaron encarecidamente que recordara hoy día que ¿Ya? nunca van a pedir ningún tipo de clave bancaria para acceder a ningún beneficio del Estado y que el único sitio para acceder al ingreso de emergencia es ingresodemergencia.cl, porque ya se avivaron algunos que están tratando a costa de No, esto no te puedo de, creer.
Sí, así que me pidieron que mencionáramos eso. Hoy el gobierno Es va, ingresodeemergencia.cl y ahí se postula, además, ingresoemergencia.cl, sí, ese es el link. ingresodemergencia.cl, Y es sí. el único link para meterse y no hay otro y no te piden claves bancarias y ninguna de esas cosas. Exactamente. Oye, y otra cosa más que es importante comunicarla y difundirla, que es que la gente que se lo rechazaron la primera vez, que no calificó para el primer ingreso de emergencia, tiene que hacerlo de nuevo, porque es muy probable que ahora sí le resulte, porque Ahora salga. se amplió la cobertura, digamos, hay más posibilidades de acceder. Exactamente. Entonces hay que insistir en eso. Y el gobierno va a enviar hoy día el proyecto, el de ingreso familiar de emergencia, al Congreso para que vaya con discusión inmediata. La idea es que se pueda pagar en junio, que no haya que esperar más. Y desde Revolución Democrática, que no firmó, el diputado Giorgio Jackson se bajó a poquitas horas de que se firmara el acuerdo, lo que Sí. fue lamentado por todo el resto de la mesa, pero él al menos anunció que él sí va a apoyar este proyecto. Además del ingreso familiar de emergencia, se les va a dar recursos adicionales por 120 millones a los municipios, 20 millones todo esto de dólares estoy hablando, a las Sí. organizaciones sociales, porque de acuerdo a lo que explicaba el ministro Briones, ellas llegan, las organizaciones sociales llegan a lugares a los que el Estado no llega y conocen muy bien a los segmentos con que están trabajando. Oye, esto me da la impresión de que sorprendió, al menos de una de estas organizaciones, me Ujú. llegó ayer el comentario de como sorprendido respecto de esto, como que no sabían. No sabían. Ah, Sí, mira. estamos hablando de organizaciones tipo, qué sé yo, el Hogar de Cristo, Claro. esa mencionó Briones, de hecho, ayer, digamos, el Hogar de Cristo y alguna más. Y después alguien me comentó por WhatsApp preguntándome dónde podían ver la Claro, entrevista de ¿cómo nuevo, van a poder porque postular? Es una exacto, buena pregunta. cómo se va a hacer? Pero no sabían que iban a estar estos 20 millones de dólares y Briones lo dijo en el sentido de que, claro, también a ellos les ha bajado probablemente las cuotas, en fin, los socios, Las la cantidad donaciones, claro, exacto, obvio. están experimentando hacer fundación en este momento. Es Claro, son parte difícil. de los afectados también. Así Y por es. otra parte tiene una labor social súper importante y como dices tú, muchísima porosidad, digamos, conocen bien el entretejido social que permite llegar con ayuda más fácilmente o más Claro, y directamente. focalizar bien. Bueno, Exacto. y además se van a destinar 500 millones de dólares para reforzar la atención sanitaria, sobre todo con foco en aumentar los testeos. También se contempla mejorar la ley de protección del empleo y seguro de cesantía. Ahí en el seguro de cesantía se va a fijar una tasa mínima de reemplazo mientras dure el ingreso familiar de emergencia, equivalente a un 55% para todos los trabajadores, sean con contrato indefinido o fijo. Y para impulsar la reactivación también hay una serie de medidas, por ejemplo, incentivo a la contratación de trabajadores, planes de infraestructura pública con un foco verde también, y con Mm. foco también en el tema hidráulico, incentivos tributarios como rebajas de impuestos a las pymes para darles un respiro, y agilizar las regulaciones y la aprobación de proyectos y también agilizar las concesiones. La infraestructura pública va a ser parte del plan, nuevo proyecto hídrico y vivienda, y se va a incrementar la cobertura de los subsidios a la contratación que ya están vigentes para jóvenes y mujeres desde el 40 al 60% más vulnerables. Todo esto, dice el Mercurio, hoy día se va a traducir en 13 proyectos de ley que se van a tener que ir rapidito al Congreso para que haya tiempo para discutir y 9 medidas administrativas. Y todo este fondo, ya hemos dicho, tiene una duración de 24 meses, va a significar un altísimo esfuerzo fiscal, mucha deuda, y entonces el 2022 va a haber que ponerse las pilas para empezar a recuperar todo el endeudamiento que va a haber en los próximos meses. Y por eso es que el ministro ayer te decía que esto va a ser una mochila grande que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Exactamente. Sí. Es interesante el acuerdo, es interesante porque además para los dos lados implicó concesiones más o menos importantes. De hecho, el gobierno subió de 65.000 a 100.000 el ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando de pesos por persona. Pero para la oposición significó aprobar rebaja de impuestos, significó aprobar el subsidio al empleo donde una parte del costo del sueldo de un trabajador nuevo se va a descontar de impuestos también. O sea, hay Apoyo a cosas las grandes empresas, caso a caso, que lo hay necesiten. cosas que son medias intracables para lado y lado, digamos. Así que es Sí, ahora, interesante cómo se construyó, digamos. yo te destacaría también una cosa que a mí me ha parecido interesante del proceso, que se ha tratado como pocas veces en un acuerdo económico, de los que siempre
hay mucha queja de que son en la cocina, de que se hacen a puerta cerrada, que ha habido un esfuerzo comunicacional importante en mostrarle a la ciudadanía qué es lo que se está discutiendo, cómo se Mm. está discutiendo, los documentos que han salido, los documentos de los economistas la semana pasada, el documento hoy día del acuerdo que se firmó, documentos bien claros, como bien accesibles a la lectura por parte de la ciudadanía no iniciada en estos temas. Por supuesto que, bueno, después va a haber muchos detalles que revisar y todo eso, pero creo que ha habido un interés bien manifiesto porque la gente se entere de lo que está ocurriendo en lo que se está discutiendo, Sí, ¿o no? evidentemente. O sea, se entiende cómo se construyó y se entiende cómo se llegó a lo que se llegó, Mm. digamos. Se entiende como más o menos fácil, digamos. En fin, 7:29, nos alcanza un tema más. Hablemos de Estados Unidos, Ya, pues, porque sí, impresionante, ¿no? sí, otra muerte de una persona afroamericana en medio de las protestas que ha habido ya que cumplen hoy día, como se cumple un mes, si no me equivoco, o sea, 4 semanas de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Bueno, y el Claro, viernes 4 semanas. en un confuso incidente con la policía, Rayshard Brooks, que tenía 27 años, murió luego de que un policía lo encontrara durmiendo en el estacionamiento de un restaurante de la cadena hamburguesa Wendy's. Y entonces ¿Ya? ahí se produjo un altercado. Parece que estuvieron conversando mucho rato, estuvieron como 25 minutos conversando con esta patrulla de policía y finalmente se produce ahí un forcejeo. Él les quita como esta cosa como eléctrica que tienen como para disuadir, que les da un choque eléctrico, se los quita a los policías y parte ¿Ya? escapando y ahí le disparan. Le Y disparan disparan por la y espalda. muere. Sí. Claro, fue trasladado a un hospital, murió en medio de una cirugía, y esto por supuesto que avivó en las protestas. Los manifestantes el sábado a la noche le prendieron fuego al local donde ocurrió todo esto, que la verdad es que el local no tenía mucho que ver, era un estacionamiento que está afuera, a menos que el local haya llamado a la policía, no sé cómo fue esa parte. Y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, que se ha convertido en una figura bien importante en medio de todo esto, ella es afroamericana, ella ha dado unas declaraciones muy sentidas, de hecho en algún momento se estaba hablando de que podría ser la candidata a vicepresidenta de Joe Biden, qué sé yo, dijo que anunció ese día que la jefa del Departamento de Policía de Atlanta, Erika Shields, que llevaba 2 décadas de trabajo en ese departamento, renunció voluntariamente y además a la gente que le disparó a Brooks fue despedido, fue expulsado el sábado, identificado por las autoridades locales como Garrett Rolfe. El segundo fue enviado como a tareas administrativas mientras se hace la investigación, pero la verdad es que todo esto está agitando una situación que ha estado bastante agitada ya. Que ya era de por sí explosiva, digamos. Exactamente. Sí, O sea, era lo que no tenía que pasar tal cual, en este momento. tal cual. Bueno, Ya, nunca, eso, pero eso con lo más importante por hoy. se acabó. No, aburrimos. Ya, suficiente. Le quiero agradecer a toda la gente que ha estado conectada a la transmisión de Instagram Live que hacemos en paralelo con Angélica Bulnes a la transmisión que hacemos por el FM y el teléfono está a punto de quedarse sin batería porque algo le pasó. No sé qué le pasó con la No te carga. creo. Así que, Es que sí, fue así que tanto lo vamos que hablamos, con tanto entusiasmo, así con que vamos tanta a cortar aquí. intensidad. Por lo menos en Instagram lo cortamos acá. Ya. Muchas gracias Ya, a Angélica Bulnes que vuelve mañana porque hoy día no tiene Rat Pack. no. No Así tiene que Rat nos Pack. Así vemos que ya. mañana. Nos vemos mañana. Muy Chao, buenos Angélica. días. Despedimos la transmisión en Instagram Live en este momento. Seguimos haciendo Tele 13 Radio, Mesa Central por Tele 13 Radio. 7 de la mañana con 32 minutos. 32 minutos. 32